muchas gracias a los organizadores por permitirme estar con ustedes y platicar un poco sobre nuestro quehacer diario dentro de la medicina. Realmente la formación del médico trae muchas deficiencias en el momento actual en que estamos viviendo. Nos formamos para curar. Esa es la situación que se nos está metiendo durante toda nuestra formación profesional. Vamos a curar. Entonces, pues realmente el que la enfermedad lleve a la muerte, pues es algo que no va en contra de lo que estamos haciendo, porque nuestra formación es para curar. Y la muerte, pues muchas veces va seguida de la enfermedad con la que estamos en contacto. Entonces, empezamos a tener fallas en nuestro ser, porque realmente estamos tomando cosas que no son verdaderas. Entonces, tenemos que vencer a la enfermedad y tenemos que vencer a la muerte. Entonces, la muerte se convierte en nuestro enemigo y hay que derrotarlo. Pues nunca lo vamos a poder hacer. O sea, realmente es un evento natural en el cual tenemos que convivir con esto. Entonces, realmente desde ahí empezamos mal dentro de nuestra formación médica. Y realmente pues fallamos como el sanador omnipotente que somos. Entonces empieza esa lucha del médico en contra de la muerte, tratar, según él, de arrebatarle a la muerte a los enfermos, porque realmente nosotros lo podemos. Esto realmente nos lo ha pedido la sociedad. O sea, la sociedad está exigiendo una vida más cómoda, que realmente yo creo que es bueno. Está exigiendo una vida más larga, si podemos ofrecerla, pues yo creo que también es bueno. Pero está pidiendo una vida lejos de la muerte. Eso realmente no es posible. Eso realmente no es posible, pero sí hay personas que están exigiendo que se haga lo posible por acabar con la muerte. Pero ese no es el problema, cada quien puede desear lo que quiera y pedir lo que quiera. La situación es que el médico acepta el reto. Si recuerdan, este médico fue el que hizo el primer trasplante de corazón, entonces está aceptando el reto. Así que si hay una muerte, estamos traicionando a nuestra disciplina. Cosa más falsa. ¿Cómo vamos a acabar con la muerte? La muerte va a existir. Entonces estamos aceptando un reto que realmente no nos corresponde y con el cual no podemos trabajar. Entonces, al no poder, viene la frustración, fallamos, se nos daña nuestro ego personal como médicos, de que realmente no estamos haciendo lo que debemos hacer, porque la muerte ha ganado y nuestro enfermo finalmente acaba muriendo. Entonces empezamos a buscar justificaciones, empezamos a tratar de hacer cosas para tratar de no sufrir, de no hacernos daños, porque tuvimos ese fracaso que nosotros mismos lo tomamos como tal, siendo que realmente no estamos preparados desde ningún punto de vista para acabar con lo que es la biología natural de un ser vivo, que tiene un momento de nacimiento y tiene un momento de fin, que es la muerte. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues a ese enfermo que realmente no nos está yendo bien con él, ese enfermo que las cosas están fallando, los tratamientos no están siendo adecuados, pues poco a poco lo vamos alejando para no sufrir, procuramos no verlo. Si estamos en una institución de asistencia, pues todavía se facilita más porque lo podemos derivar con otro médico,
lo podemos pasar a que lo vea el médico residente y poco a poco lo vamos eliminando de nosotros porque nos hace daño ver que realmente estamos fallando todo lo que le estábamos ofreciendo. La otra cosa es tratar de prolongar la vida sin realmente dando una buena calidad de vida, no teniendo un fin verdadero el por qué estamos tratando de prolongar esto. O finalmente, para que se evite el sufrimiento de todos los que andamos por ahí cerca, pues ¿por qué no abogar por la eutanasia y dar un término al momento que consideramos conveniente y no dejar el proceso natural de la vida y la muerte? Tenemos otras justificaciones. El enfermo realmente no se disciplinó, no siguió todas las indicaciones, entonces las fallas que tenemos con este enfermo pues no son nuestras. Realmente el que falló es el enfermo porque no ha seguido las indicaciones que nosotros le dimos. A lo mejor, si esto hubiera pasado un poquito de tiempo después con todos los cambios que está habiendo en la medicina, pues esta muerte no se hubiera dado. En los países donde se tiene solvencia económica, como lo decía la sociedad en las primeras diapositivas, pues también el médico exige que haya mayor presupuesto para investigación y se puedan lograr abatir la muerte. Y los que estamos en países pobres como el nuestro, que no tienen muchos recursos, pues realmente a lo mejor se nos murió el enfermo porque no tenemos los medios, no tenemos la tecnología, o sea, realmente el culpable de esta muerte pues es la sociedad en la que vivimos, por el gobierno que tenemos y los pocos recursos que tenemos. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad de, como niños, buscar a quién culpar de algo que no hay culpables. Entonces, se empieza a ver realmente qué está pasando con el médico, la medicina y la muerte. Entonces, aquí hay un estudio en el cual se interroga a médicos y a ver si han recibido en su formación médica una preparación para enfrentar este tipo de problemas. La realidad es que la mayoría de los médicos no tenemos una preparación en la que nos ayude a enfrentar este tipo de problemas y que a lo mejor en el momento de la formación, si nos dijeran como estudiantes de medicina si lo queríamos, pues la respuesta fuera no, o sea, pues no voy a ser médico para eso, yo voy a ser médico para otras cosas. Pero ya en la práctica diaria, pues nos damos cuenta de la importancia de esto y vemos que la mayoría de los médicos pues hubieran deseado tener una formación más desde el punto de vista de la atención del enfermo y sus familias en las fases terminales de la vida. En otro estudio se ve que realmente, aparte de que al médico no le interesa, tampoco a las instituciones les interesa. Los lugares donde se ven este tipo de enfermos pues son lugares que no son los adecuados, son lugares reducidos, hay muchos enfermos, el cuerpo médico científico, entre comillas, el que sí hace cosas buenas, pues empieza a ver a este grupo médico pues como médicos de segunda que no son realmente los líderes de la medicina. Y aparentemente, por más cerca que estamos de la muerte, pues el médico es uno de los profesionistas que más le teme a la muerte.
En otro estudio se interrogó a médicos, se interrogó a individuos sanos y a pacientes terminales, y aquí se comprobó lo que estábamos diciendo, o sea, realmente de todos ellos, el médico es el que más le temía la muerte de todos estos grupos. Entonces, se concluye, quizás con esta información, que el médico, por estar tan cerca de la muerte, probablemente por eso no quiere convivir con ella, le tiene temor a ella. Pero hay otras personas que tienen una opinión diferente, que a lo mejor no es así. A lo mejor esto tiene unas raíces mucho más antiguas, mucho más atrás, y realmente los que estudiamos medicina, desde tiempo atrás le tenemos cierto temor a la muerte, y es una de las razones por las cuales vamos a estudiar medicina, para tratar de acabar con la muerte, y no es algo que durante nuestra vida profesional lo hayamos tomado. Entonces hay cosas muy interesantes en cuanto a la vida y la muerte analizada por otro tipo de personas, otros profesionales, como son los teólogos, como son los filósofos, donde se hacen mesas de discusiones, pero el médico ahí no está presente, y ellos no están presentes con el enfermo que está muriendo. Entonces el médico, sin tener toda esta formación, es el que se enfrenta al problema y es el que te tiene que tomar decisiones de qué hacer o qué dejar de hacer, y en qué momento hacer o dejar de hacer. Entonces, como se ha dicho mucho en este congreso, la educación es muy importante, y es necesario que se eduque más al médico para que pueda tener el armamento para poder tomar decisiones de este tipo. Y pues realmente hay que ir a nuestras raíces, porque en todas las disciplinas siempre nos hemos perdido, o sea, andamos por otro lado y no por lo que realmente fueron nuestras raíces. Entonces, en sus orígenes, pues el médico no se hizo para curar y para acabar con la muerte, o sea, el médico se hizo para aligerar el dolor, para mitigar el dolor, y no para acabar con las enfermedades y con la muerte. En la medida de lo posible se puede ir haciendo, pero no es la meta fundamental. Lo comentaba el doctor hace un momento, no podemos o no queremos darnos tiempo para hablar con los enfermos, pero sí nos gusta la palabra doctor, somos los doctores. Entonces la raíz de esta palabra viene de enseñar. Entonces, mucho para que un tratamiento sea adecuado, para que podamos llegar a feliz término con un enfermo, pues necesita que platiquemos con el enfermo, que lo enseñemos cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, qué se espera de la enfermedad, y esto pues requiere tiempo para hablar con el enfermo, y precisamente por eso es el término doctor, porque este profesional teóricamente se tiene que encargar de enseñar al enfermo a vivir de una manera más adecuada para salir del padecimiento en el que esté, o poder vivir de una manera más adecuada con ese padecimiento que está teniendo, y a la familia, a las personas que están cerca, de qué manera se le puede ayudar para que se pueda vivir de una mejor manera. Y pues no identificamos límites, nos perdemos. Habíamos dicho que estábamos peleando contra la muerte y había que derrotarla. Siempre que busquemos una meta, pues tiene que ser una meta real. O sea, el acabar con la muerte pues es una meta completamente irreal, no es posible acabar con la muerte. Entonces, si tenemos metas no reales, vamos a acabar con una frustración, porque estamos haciendo cosas por las cuales no es realmente posible, desde ningún punto de vista, la realización de ellas.
Entonces tenemos que ver con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con un ser humano. Y un ser humano pues, es un ser que es contingente, que realmente pueden sucederle muchas cosas que se salen de su control, por más que sea cuidadoso, por más que lleve una buena disciplina, que haga deporte, que coma bien, pues es muy probable que realmente tengamos menos enfermedades, pero no necesariamente puede controlar todo esta persona. O sea, a pesar de hacer todo eso, si alguien tiene una carga genética para tener una diabetes, pues por muy buena disciplina que lleve en su dieta, en el ejercicio, en cuidar su peso, si vive lo suficiente, pues va a llegar a tener la diabetes. La situación es que si no hace todas esas medidas, podría tenerla antes. Entonces, es un limitado que realmente eso viene para también nosotros los médicos, que no todo lo podemos realizar. Entonces, tenemos que saber que estamos frente a seres limitados y que somos seres limitados, porque somos lo mismo. Somos criaturas y finalmente, pues saber que somos seres finitos, que en algún momento vamos a tener un fin, va a terminar nuestra vida. Esto pues ya desde hace más de 500 años ya se había analizado esto por gente pensante y donde decíamos que realmente si ocupamos que alguien nos ayude para venir a la vida, pues necesitamos todavía más de alguien que nos ayude a dejar esto. Que ahorita realmente con lo de ustedes, la tanatología, pues queda muy vigente estos pensamientos a tanto tiempo de distancia. Entonces, diferentes filósofos pues realmente tratan de definir qué es el hombre. Y pues el hombre no es un ser biológico solamente, que es donde van a encaminar la ciencia en ver cómo funciona, qué errores tiene el funcionamiento, cómo podemos resolver esos errores, que si bien es cierto, forma parte del quehacer del médico, pues hay otras dimensiones del hombre que también no deben de quedar totalmente fuera del quehacer del médico. Entonces, otros pensadores médicos, como Víctor Frank, pues que nos habla de la unidad del ser humano, que realmente somos una unidad que no se nos puede quitar ni se nos puede sumar nada, o sea, ya estamos completos. Entonces, en la medicina moderna se nos ha enseñado más a ir sobre la fisiopatología de la enfermedad y a tratar de acabar con los factores que causan la enfermedad o modificar los factores de la enfermedad para mantener la salud. Entonces, como nos estamos perdiendo en eso, es un terreno tan grande el de la biología, las otras dimensiones del ser humano se nos están yendo de las manos y acabamos sabiendo mucho sobre la fisiopatología de las enfermedades, pero cada vez sabemos menos del hombre. Entonces nos vamos retirando más del enfermo. Entonces, pues ya se dice que a veces, por atender tanto lo físico, pues empezamos a ser más inhumanos en el trato de los enfermos. Entonces, estos son los escalones que no se nos deben de olvidar. O sea, el primer escalón del médico es tratar de preservar la salud. Entonces, esto es pues enseñando lo que habíamos dicho, qué comer, qué no comer, cómo cuidarnos, cómo asearnos. Como esto puede fallar, pues va a haber enfermedades. Una vez que ya existen,
pues ver cómo curamos estas enfermedades cuando es posible, o cómo mejoramos los signos y síntomas y tratamos de vivir conviviendo con esa enfermedad que pudiéramos tener. Y sí nos corresponde evitar muertes innecesarias, pero no vamos a acabar con las muertes. Realmente me agradó este pensamiento de las 13, que realmente es lo que nos hace falta mucho a los médicos, la comunicación. O sea, esto es lo más importante. Si tenemos una buena comunicación con el paciente, todo se puede lograr, pero hay muchas circunstancias en las cuales se nos impide esa buena comunicación. A lo mejor por un lado no nos interesa, realmente no nos interesa hablar mucho por el enfermo porque tenemos unos intereses más importantes sobre la biología y queremos ir al siguiente para ver cómo está funcionando nuestro tratamiento que estamos prescribiendo a nuestros enfermos. Pero cada persona es diferente, entonces tenemos que ser comprensivos con ellos y entender por qué las cosas se están modificando. O sea, un mismo tratamiento en personas muy similares, pues acaba a veces teniendo repercusiones diferentes porque son distintos, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor el trabajo que desempeñan, o sea, muchos factores que puedan hacer que las cosas no salgan como nosotros hubiésemos deseado. Entonces, estos cambios se dan porque nos falta ser un poco más comprensivos, y no somos comprensivos porque no tenemos comunicación y no conocemos lo que está pasando con nuestro enfermo. La confianza. Ese es otro problema muy serio de la medicina moderna. El paciente poco a poco le ha ido perdiendo la confianza al médico y tiene muchas razones por las cuales empieza a desconfiar de él. Y el médico también desconfía del enfermo, porque si bien es cierto que el médico puede abusar del enfermo económicamente, hacer cosas que no se deben con tal de obtener una ganancia, la situación es que también el enfermo actualmente trata de abusar del médico para tratar de sacar ciertos beneficios, inclusive hasta beneficios económicos, haciendo demandas. Entonces se crea una barrera entre el médico y el enfermo, y al enfermo no le interesa apoyar al médico para la solución de los problemas, y al médico no le interesa lo que le pueda pasar al enfermo con la información que le voy a dar, porque no vaya a ser que me vaya a demandar si no le digo pues que tiene una enfermedad terminal y que está a punto de morirse. No importa decirle que aquí existe un tratamiento que cuesta 100,000 pesos, que se le puede dar y que le puede ayudar un poco en su enfermedad, a sabiendas que esta persona, su familia, no les es posible adquirir un tratamiento tan caro como puede ser 100,000 pesos, y finalmente cuando muere, pues acaba la frustración de la familia de que pues realmente murió esa persona por pobres, porque no tuvieron recursos para tener un tratamiento de esa magnitud desde el punto de vista económico. En cambio, si existe una buena comunicación entre el médico y el enfermo, se puede tocar y se puede suavizar las cosas en el sentido de que realmente no es un tratamiento que lo va a curar, que lo puede ayudar, que puede mejorar algunas cosas con ese tratamiento, pero tenemos otras alternativas, también nos van a ayudar de una manera diferente, y que le estamos privando, no lo estamos privando de una curación de su enfermedad. Entonces aquí vemos una conversación de un médico y su paciente, en la cual sí existía confianza, sí existía comunicación, en la cual fue una enfermedad muy larga, una enfermedad pues que se hicieron muchas cosas, pero que
esas cosas tenían un fin y había una posibilidad de vivir un poco mejor. Llega el momento en el cual ya no tenemos muchas cosas que hacer en ese sentido, y llega el momento juntos, se puede decir, ya no más con ese intento. Vamos a pasar a manejar signos, a manejar síntomas, y ya no hacer ninguna cosa extraordinaria, ya no hacer ningún tratamiento de tipo heroico. Y hay otra rama de la medicina que la vemos un poquito distante, los cuidados paliativos, que son para los enfermos terminales, para los enfermos que no tenemos nada que ofrecerles. No, yo creo que los cuidados paliativos están presentes desde el momento en que vemos por primera vez a un enfermo, porque al mismo tiempo que vamos a dar un tratamiento para tratar de curar esa enfermedad, que sí es curable en algunos casos, también nos vamos a apoyar de medidas paliativas para tratar de quitar el dolor, de quitar el malestar, de quitar otras cosas que están a la par de la enfermedad, y que una vez que resolvamos el problema, pues ya no va a ser necesario ese tipo de medicamentos. Pero entonces la medicina paliativa está a todos los niveles, no solamente en el paciente terminal. Y aquí era algo que realmente, pues, necesitamos los médicos ver todas las dimensiones de la humana y la familia por parte de las dimensiones en las cuales se encuentra el ser humano. Y también tenemos el apoyo, porque si las cosas van a tener un desenlace fatal, vamos a acabar con el enfermo, pues tiene que recibir cierto apoyo a la familia, tanto en el proceso de ir a la muerte, como en el posterior para volver a tratar de reactivarse en su vida normal esa familia que ya sin su ser querido. Entonces, dicho de otra manera, dicho de una manera un poquito más yéndonos a los puntos, pues realmente entre el médico y el enfermo, pues tiene que haber una relación buena, y de esta buena relación pues va a depender que las cosas salgan bien o acaben mal al final. Aquí es otra de las cosas que también se ha modificado en la medicina moderna. O sea, nuestra primera función pues es la asistencia, tenemos que ver al enfermo esa es nuestra función, nuestra vocación como médicos. Enseguida, una vez que ya estamos en ello, pues la enseñanza tanto como para el enfermo, como para su familia, como para las personas que están cerca de nosotros en el ámbito del hospital, otros médicos, enfermeras, otro tipo de personal. Estas dos se dan en un terreno natural, o sea, realmente es la función del médico. La tercera no es tan natural, o sea, podría darse, pero no se da tan natural la investigación en la medicina. La investigación es muy clara en otro tipo de profesionales, a lo mejor el químico, a lo mejor el biólogo, sí se le da dentro de su perfil profesional de una manera natural la investigación. En nosotros es un poquito más forzada a veces la investigación. Entonces es el tercer escalón al que debemos llegar. Pero actualmente se modifican las cosas y la primera función del médico debe ser investigar. El mejor médico es el médico investigador. El que no investiga realmente no está haciendo una buena medicina, y eso también nos lo estamos creyendo los médicos, y empezamos a descuidar nuestras actividades porque tenemos que hacer investigación, porque si no hacemos investigación realmente no somos buenos médicos. Pero realmente la función primordial del médico es el manejo integral del enfermo, verlo desde todos los ángulos y todas las dimensiones tomarlas, y no solamente la dimensión biológica de la enfermedad. Entonces, esto ya se empieza a ver los frutos negativos
pero ya se empieza a ver realmente qué está pasando con la relación médico-paciente. Pues existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde el enfermo se puede ir a quejar de que recibió una mala atención, y como vemos, la mayor parte de esas malas prácticas aparentemente, pues es una mala comunicación. O sea, si hubiera habido una buena comunicación, la gran mayoría de estas demandas que se llevan a cabo, pues no hubieran llegado, porque realmente las expectativas del enfermo no se cumplen, porque no se comentan previamente cuáles son las expectativas reales que esperamos del tratamiento y del procedimiento que se va a llevar a cabo. Esto también se nos ha olvidado y nos quedamos en el primer paso. Vamos a curar. Curar es nuestra misión y curar es nuestra obligación. Y de lo otro, pues no queremos saber mucho, porque pues es un poquito de pérdida de tiempo, desgaste emocional, y por último que no tenemos la preparación adecuada para tomar las siguientes dimensiones. En instituciones empezamos a derivar al paciente con el otro médico, con otro especialista, pero realmente el enfermo le puso la confianza en un médico, en una persona. Entonces, para él, quien norma realmente todo lo que se debe de hacer es su médico. Así que sí podemos apoyarnos y debemos hacerlo, porque nuestros conocimientos realmente no son tan universales para poder tomar todas las esferas, pero no derivar al enfermo con el fin de ya no saber de él. Entonces, si tenemos algún problema de tipo psicológico, emocional, pues que se vaya con el psiquiatra, y ese no es mi problema, pues el psiquiatra ya sabrá qué hace con él. Pues no, o sea, realmente debemos también nosotros apoyar las diferentes dimensiones de nuestro enfermo. O sea, tenemos que ver al enfermo como otro yo, o sea, alguien que es igual que yo, y que yo puedo estar también en el lugar de él. Muchas de las misiones de los hospitales actualmente están distorsionadas. O sea, se habla de que la primera misión de esa institución es la investigación, la docencia y por último la atención. Esta me agrada mucho porque realmente lleva los escalones que pienso que debe de llevar la medicina, que es primero el ver al enfermo, después por vía natural se da la enseñanza, y finalmente se podría hacer investigación. Digo se podría porque realmente hay lugares donde no se dan las condiciones, y el hecho de que no se haga investigación no quiere decir que se haga una mala medicina si se cumple con una buena asistencia y una buena docencia. Entonces, finalmente, para concluir, pues nos tiene que quedar claro que la muerte es inevitable y que realmente, como seres vivos que somos, pues tenemos un principio y un fin, y nos vamos a morir en algún momento. Entonces, nuestras metas como médicos no pueden ser de ninguna manera acabar con la muerte. Entonces, ese nos debe de quedar muy claro. Debemos acordarnos de nuestras raíces, realmente para qué fue formada nuestra profesión, y sobre ello continuar adelante en tratar de aliviar, de mejorar, y no estar luchando con algo que no podemos y que acabamos en una frustración. La comunicación
que habíamos dicho, tenemos que tener una mejor comunicación con el enfermo, a pesar de todas las limitantes que tenemos, en la carga de trabajo que tenemos como médicos, que realmente somos pocos médicos, hay pocos hospitales, entonces realmente tenemos una carga asistencial muy grande y que le podemos dedicar a veces muy poco tiempo a nuestros enfermos, pero yo creo que podríamos tratar de dedicarle un poquito menos al que ya le dimos algo y al que no le hemos dado, pues abordarlo un poquito más en tiempo. Desde el punto de vista curricular, pues que las escuelas de medicina nos den más formación desde el punto de vista del manejo y el cuidado de los pacientes terminales, porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar como profesionales. Entonces, que se nos apoye desde el punto de vista formativo para que podamos enfrentar esto ya en nuestra práctica profesional. Darle más importancia a la medicina humanística. La medicina humanística sí forma parte de la currícula de la mayoría de las universidades, pero acaba siendo una materia de relleno que no sirve para nada, que no es interesante. Entonces, finalmente, a pesar de que sí tenemos medicina humanística, pues como si no hubiéramos llevado medicina humanística en nuestra formación académica. Muy bien, pues muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.